Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra que está en la Biblia, la santa palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 y versículo 24. Jesús dijo algo bien interesante. Él dijo, porque de verdad les digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando Jesús habla en esta porción bíblica sobre el monte, está hablando sobre los problemas. Jesucristo dijo, cualquiera que le hable al problema, cualquiera que le hable a la escasez, cualquiera que le hable a la enfermedad, cualquiera que le hable a la depresión, cualquiera que le hable a cualquier problema que tenga. Jesucristo dijo, si le hablas al problema y le dices al problema, quítate y échate en el mar, en otras palabras, desaparécete de mi vida. Jesucristo dijo, lo que diga, lo que dice, será hecho. Cuando tú le hablas a las circunstancias tienen que escucharte, las circunstancias tienen que obedecer el nombre de Jesús. Jesucristo lo dijo. En el versículo 24 dice la palabra del Señor, por tanto os digo, Jesús dijo, yo les digo que todo lo que ustedes pidan al Padre orando, creyendo, si lo creen, lo van a recibir y eso vendrá. ¿Sabes? Yo no conozco cuál sea tu petición en este momento, pero Jesucristo dijo, número 1, que le puedes hablar al problema y decirle que se vaya. Y dice la Biblia, Jesús mismo lo dijo, que ese problema se irá de tu vida. Y en segundo lugar, Él dijo que todo lo que tú pidas al Padre orando, eso va a venir a tu vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos al Padre, nosotros hablamos allí con el Padre. Jesucristo fue muy claro. Y Jesucristo dijo, si ustedes piden orando, si ustedes claman orando, si ustedes orando creen que reciben el milagro que ustedes necesitan, eso vendrá. Jesucristo tiene la habilidad de traer resultados a tu vida, de traer salud a tu vida, de traer prosperidad a tu vida, de traer salvación a tu vida y sobre todo traer vida eterna en tu vida. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Listo. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Hoy estamos con el tema detalles y estamos hablando sobre las dos caras de la moneda. Cuando uno honra a Dios, cuando uno guarda el detalle, las bendiciones que surgen, las bendiciones que llegan, las puertas que se abren, o cuando uno olvida los detalles de lo que es la honra, entonces puertas cerradas, vive uno como enclaustrado, las oportunidades no llegan. Cuando tú honras a Dios, las bendiciones te alcanzan, las bendiciones te llegan. Así estés en tu casa acostado un chinchorro, de repente alguien toca la puerta, mire, aquí, ¿no será que aquí están buscando trabajo alguien? Sí, ese soy yo. Las bendiciones te llegan, los contratos te llegan a tu casa, donde sea, porque hay un precedente, tú honraste a Dios y las bendiciones te alcanzan. Pero si tú no estás honrando a Dios, levántate de ese chinchorro y sal corriendo porque las bendiciones no te van a llegar. No hay nada activo, no hay nada activado. Esa es la ley de la reciprocidad. Yo voy a honrar a quienes me honran. ¿Qué dice mi amada esposa, la pastora Nis Milagro, con respecto al tema de los detalles, esposa, y Juan José y doña Pina, nuestros amigos allá en San Cristóbal? Bueno, tremendo el tema de detalles, hablando de detalles, y tú hablabas, ponías los ejemplos de la vida de Jesús, que Jesús, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente se había familiarizado tanto con Jesús que no pudieron ver en Jesús lo que Dios ya había depositado en él. Entonces se familiarizaron con la unción, se familiarizaron con el hombre de Dios,
pero no lo veían como un hombre ungido ni como el hombre de Dios, lo veían era como el hijo del carpintero, alguien más, uno más, y el mismo Señor lo dijo, que allí en su tierra no le dieron honra, no le dieron honra allí de donde él salió, de la gente con el cual él convivía, porque la gente no le tuvo mucha atención. Ay, ese es Jesús, mira Jesús, yo de repente yo jugaba con Jesús, yo tal cosa con Jesús, no, Jesús es el hijo del carpintero, no, ese le pegó la patica a la mesa mía, ese me arregló un carrito que estaba dañado, qué sé yo. La gente veía a Jesús, pero lo veía como uno más, como el vecino, lo veía como el muchacho de la localidad. Ay, ¿cómo que es eso? Ahora dice que es el hijo de Dios. No, que hijo de Dios, y ese nació por aquí en este barrio. Es más chico, ese José no es el papá de él. Ese no se sabe quién es el papá de él. Muchos dirían eso de Jesús y no valoraron, no le dieron la honra debida a nuestro Señor en su tierra, en su pueblo, allí en su ciudad. Y el Señor dice que a causa, como ellos eran tan incrédulos, no creyeron en Él, no le dieron la honra que el Señor se merece que nosotros le demos. Dice que allí no pudo hacer muchos milagros, hizo unos pocos, no tan relevantes. ¿Por qué? Porque la gente fue muy incrédula, no creyó que Él era el Hijo de Dios, no creyó en los dones que el Señor tenía, no creyeron en Él, sino que lo vieron como alguien más. No honraron lo que Dios había depositado en aquel hombre. Y dice la palabra de Dios que el que honra a los profetas, bueno, va a tener honra de profeta, bendición de profeta también va a tener. Entonces, a Jesús allí en su tierra no lo honraron. ¿Qué cosa cuando usted y yo nos familiarizamos muchas veces con el hombre de Dios, con el líder que Dios ha puesto para que nos guíe, para que nos direccione? Muchas veces lo vemos más como la persona que, incluso algunos dicen, no, pero qué hombre de Dios o qué mujer de Dios va a ser esa o ese. Si ese yo lo conocía y ese era tal cosa y era esto. Claro, en su vida pasada tuvo su historia, como cualquier otro, pero después que llegó a los pies del Señor, se convirtió en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, en el profeta de Dios, en la profeta de Dios, en el hombre que oye y agrada a Dios. Entonces, a ti y a mí, nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a honrar al hombre de Dios. También es cierto que mi esposo contó cuando el rey Saúl andaba por allí en busca de unos animales que se habían extraviado, se habían perdido, y andaban buscando, oye, necesitamos que un hombre de Dios nos direccione, que ore por nosotros, que nos diga algo. Pero Saúl dijo, no, yo no puedo presentarme al hombre de Dios sin la debida honra, tengo que llevarle algo, y no tengo. Menos mal que el criado de Saúl le dijo, no, pero aquí yo cargo unas monedas, vamos a ir y vamos a presentarnos y vamos a entregar esto para honrar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo lo que Dios había puesto en aquel hombre. Y cuando tú y yo reconocemos y honramos la unción que Dios ha depositado en sus líderes aquí en la tierra, va a venir consecuencias y van a ser consecuencias buenas, va a haber bendición a tu favor y bendición a mi favor. Pero cuando tampoco nosotros sabemos honrar, bueno, tú aspiras honra, pero si tú no sabes honrar, ¿cómo te van a honrar a ti? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Usted siembra honra, usted va a ser honrado. Usted siembra sujeción. Un día cuando usted esté al frente al mando, también los que estén bajo su cobertura se van a sujetar. Pero si usted no lo hace, entonces ¿cómo cree que los que están bajo su cobertura se van a sujetar? Si usted lo que está sembrando es no la sujeción, usted está sembrando la rebeldía. Entonces todo lo que usted siembre, usted va a cosechar. Entonces Dios dice en su palabra, yo voy a honrar a los que me honran, pero los que no me honran, yo no los voy a honrar. Y no es solo eso que no los honran, que Dios no los va a honrar, porque en el caso de cuando Dios habló de Elí, de aquel sacerdote, que Dios tenía pensamientos de bien con Elí, tenía un plan hermoso con Elí, pero Elí dejó de honrar a Dios como Dios lo demandaba, sino que se puso fue a honrar más a los hijos que a Dios. Entonces Dios vio aquello y dijo, yo tenía planes de bien con Elí, pero ahora no, yo no lo haré, nunca tal yo haga
que yo voy a bendecir a Elí. No, no lo voy a bendecir porque Elí me deshonró. Perdió la bendición de parte de Dios por no haber sabido honrar a Dios. Y si tú no sabes honrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios que ves, que tratas allí, que lo tienes allí de líder, que lo tienes allí en la iglesia, ¿cómo vas a honrar tú a Dios que no ves? Entonces, esto es un trato de Dios con cada uno de nosotros. Y en la historia que mi esposo leía de aquella mujer sunamita, cuando le dio aquel trato a aquel hombre de Dios, aquel profeta de Dios que lo vio, que pasaba todos los días, que venía de vez en cuando a Sunem y lo veía, dijo, no, yo tengo que honrar a ese hombre de Dios. Había mucha gente allí en Sunem, pero solamente a una mujer se le reveló en su corazón lo que era la honra, pero también solamente a una mujer que es estéril de esa ciudad, porque había muchas. Dios le dio un hijo en una edad que ya su esposo tenía la edad avanzada, y solamente esa mujer pudo tener un hijo con su esposo que ya estaba de edad avanzado. Solamente esa mujer que supo honrar, que guardó los detalles para con el hombre de Dios, esa mujer supo lo que era, su hijo murió y Dios se lo resucitó. Esa mujer, había hambre, había escasez en aquella ciudad, se iban a presentar 7 años de escasez, y Dios mandó al profeta y le dijo, dile que se vaya, para que mientras dure la escasez y el juicio que viene sobre esta tierra, ella no padezca. Ella se fue por 7 años, a los 7 años regresa cuando ya pasó todo, y bueno, y Dios hizo que el rey le devolviera todos sus bienes, más los réditos, más los intereses de lo que eso había producido en 7 años. ¿Y sabe por qué? Todo fue producto de una honra, todo fue producto de guardar un detalle muy bien guardado con el hombre de Dios y con el profeta de Dios. Entonces, analice qué hombre, qué mujer de Dios lo ha bendecido a usted en gran manera, pero usted nunca ha bendecido a ese hombre o a esa mujer. Y esto no es solamente en el ámbito espiritual, esto también lo traducimos al ámbito personal, a las relaciones diarias, cotidianas. ¿Cuántas veces tú no has recibido bien de gente que te ha hecho bien, y lo único es que muchas gracias, las gracias y de a broma, pero nunca has tenido un detalle para con esa persona que ha dado tanto por ti? Nunca has tenido un detalle de bendición para los que te han bendecido a ti. También eso es parte de la honra. Entonces usted y yo tenemos que aprender a honrar, saber honrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, honrar a las personas que han bendecido nuestras vidas, y no ser malagradecidos, sino que ser una persona agradecida, esposo. Amén, amén, amén. No seas mal agradecido. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a las conclusiones finales, los aportes finales, las oraciones, y también el próximo segmento lo abrimos con el micro de nuestro hermano y amigo el apóstol Desiderius Cátegui y Familias Yays. Una pausa, ya regresamos.